Señor Carlos. Es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por Buenas permitirme. noches, buenas noches. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bien, bien, mira aquí, tranquilo. Mira, pues sé que bueno, es la primera vez que participo en un vivo contigo. Te envié por Qué allí bueno. unas capturas de pantalla de unos libros que me encontré. El primer libro que me encontré y que estaba leyendo, se les envié, se los envié en PDF, se llama Historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana a la luz del mundo. Es el libro como que lo quieren desaparecer. Y ahí dice en ese libro que la restauración de la iglesia inició el 18 de julio de 1943. En la historia, esbozo histórico del buen pastor, dice que la luz del mundo inició en 1938, porque ellos narran desde que ellos empezaron como iglesia, o sea, la iglesia del buen pastor narra sus inicios y ella narra sus inicios desde que iniciaron como iglesia en 1938, cuando se separaron de la IS en 1933. Nada más que el buen pastor dice que se separaron, pero la IS dice que fueron excomulgados. Hay un común denominador, perteneció a la IS. Yo siempre he dicho que el común denominador es lo que debemos de manejar. Las Yendos dicen que Nazón las violó. Nazón dice que fue sexo consensuado. El común denominador es que hubo sexo entre ellos. No podemos comprobar si las violó o no las violó. No podemos comprobar si fue sexo consensual o no, pero sí podemos comprobar que hubo sexo porque las dos versiones dicen que hubo sexo. Entonces, en este caso, la luz del mundo dice que Eusebio Joaquín se dejó crecer el pelo y la barba como un acto de reverencia a Saulo y Silas. Otras versiones dicen que se dejó crecer el pelo y la barba porque como era fugitivo del ejército, en los trenes había vigilantes del ejército y entonces para no ser reconocido se dejó crecer el pelo y la barba y que anduvo mugroso igual que los camagosos. Entonces te mandé por ahí algunas capturas y después te mando mi número de teléfono para enviarte los PDFs de los libros completos, que ese libro de la historia de la restauración de la primitiva iglesia, se los he estado enviando porque al parecer pretende la luz del mundo desaparecerlo. Entonces, Sí. en este libro déjame leerte algo que me encontré. Primero dice, o sea, fíjate cómo tiene lógica lo que te había dicho de que fueron fundados en 1938, porque este libro dice que el primer templo de la luz del mundo, ya se había construido un templo que era de la iglesia cristiana espiritual evangélica. Obviamente la luz del mundo se quedó con ese templo porque ese templo era del señor Julián Zamora, el abuelo de Alma Zamora. Pero oficialmente el primer templo que se construyó de la luz del mundo se construyó, dice aquí, dice el libro de la historia de la restauración, que es de ellos mismos, es el primer libro que se escribió de historia de ellos, dice, en 1939 se construyó la casa de oración en la calle 12 de octubre, número 824, y en la Santa Cena que se celebra el 31 de diciembre, el apóstol de Dios la consagró al Señor. La última Santa Cena que se conmemoró en este lugar se verificó el 31 de diciembre de 1940. Las siguientes se efectuaron en el templo sede de la hermosa provincia. 1942 fue un año de prueba y adversidades que la iglesia sufriera, pues un grupo de inconformes lograron llevar consigo aproximadamente 250 almas. Eso inconforme ya sabemos que son la iglesia del buen pastor, que son 7 pastores que se salieron con todo y el grupo que pastoreaban de la luz del mundo. Entonces, estas personas hicieron un cisma. Entre esas personas se fue Lino Figueroa, que fue quien bautizó a Eusebio en 1938, cuando realmente se fundó la luz del mundo. Entonces, por eso Eusebio declaró inválidos todos los bautismos antes del 18 de julio de 1943, y por eso dice en ese mismo libro, en la página 92, a ver, déjame ver aquí, déjame ojear aquí tengo el librito, dice, mira, dice, fue en las primeras horas de un día bendito de ese año de 1943 que Dios quiso volver a comunicarse con la tierra. Más adelante dice, dice, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia de Cristo. Entonces está diciendo ahí que la restauración se dio
en 1943, y más adelante dice, y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo, lo cual él mismo hizo el domingo 18 de julio de 1943. Entonces, ese día es cuando inicia, según la luz del mundo, la restauración. Sí. Y el 13 de agosto de 1943 bautizaron a todo el cuerpo ministerial para que el cuerpo ministerial bautizara a toda la iglesia. Quiere decir que entonces la iglesia se bautizó hasta el 13 de agosto del 43. Entonces todos los que se murieron, ¿qué pasó con las almas que se murieron de cuando murió el apóstol Juan al 13 de agosto de 1943? No sé si... y tengo por aquí la versión de la historia del buen pastor. Dice, por algún tiempo el hermano Aarón estuvo en comunión con la iglesia cristiana espiritual hasta 1937, que fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisores de la obra, pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia referente a la doctrina y disciplina. O sea, eran supervisores como cuando me imagino que en la luz del mundo también manejan que van a supervisar las iglesias, ¿no? Algunos supervisores de la obra y todo esto. Bueno, entonces se encontraron con que Eusebio, bueno, obviamente aquí la persona que redacta el libro del buen pastor habla bien de Eusebio y habla que se separaron de la IS porque el hermano Aarón en un celo espiritual y todas esas cosas. Entonces, pues dice, el nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, esto fue en 1938, el hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo de que la iglesia llevaría el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se agregara un nuevo título para diferenciarla, la luz del mundo, porque así era el título que tenía el primer templo. No sé, por allí te envié unas capturas de los libros y después te envió los PDFs, no sé si se puedan enviar por el correo. Sí, los se pueden. Sí, bueno, voy a ver, porque se los he enviado por allí a la tía Madallí y a otros por WhatsApp. Y no hay que pedirle a quien tenga el WhatsApp para que todos esos libros se rieguen por todos los Excel LDM, porque para que se den cuenta que estuvieron fundamentados en una mentira. Eusebio Joaquín, falta otra, la versión de la IS, por eso te digo que hay que hacer un común denominador. Sí. De acuerdo a la IS, Eusebio fue bautizado en 1924 y ahí recibió su nuevo nombre, porque en la IS, cuando te bautizas, se te cambia el nombre pagano por un nombre bíblico. Entonces, Silas lo bautiza y Saulo, bueno, o al revés, no me acuerdo ahí exactamente. El chiste es que se le dice, no se llamará más tu nombre Eusebio, sino Aarón será tu nombre. Esto fue en 1924. Entonces, esa es la versión de la IS. O sea, la versión del buen pastor narra desde que ellos iniciaron como iglesia y ellos se toman como inicio de iglesia, inclusive del buen pastor, desde 1938, aunque ellos se cindieron en 1942, concretamente el 27 de agosto de 1942. En esa fecha, Eusebio Joaquín viajó a México y bueno, te voy a mandar el libro del buen pastor para que lo leas, porque eso sucedió en México. En México fue Eusebio con su séquito de mujeres, ahí dice el libro, llegó con todas sus mujeres, el señor Eusebio, excepto con su esposa, y ahí deliberaron. Y el problema fue que Eusebio hizo la primera Santa Cena el 14 de agosto de 1941, pero en 1942 la hizo completamente en su honor. Entonces estos pastores se enojaron. Bueno, déjame, me regreso un poquito a la versión de la IS. O sea, Eusebio se bautiza en la IS en 1924, según la versión de la IS. Entonces él continúa en esa iglesia durante 12 años, y después en 1931, en compañía de Francisco Borrego en 1930 le pide que junte un grupo de oración en Guadalajara para poder presentarse
o sea, una especie como de obrero, porque antes de eso Eusebio Joaquín anduvo tipo Vilchis vendiendo Biblias, ponía un puestecito de Biblias en algunos lados y todo eso, junto con un señor que se llamaba Francisco Eckerman. Entonces prácticamente Chevo se bautizó, yo creo miraba un charco y se quería bautizar allí y se volvía a meter aquí. Tuvo mucho bautismo. No, tuvo nada más 4. Nada más, o sea, el bautismo católico, perdón. ¿Cuántos bautizos llevaba ya hasta ahí? Cuando ya se es oficial la iglesia. O sea, cuando Eusebio nació en la iglesia católica hay la costumbre de que se te pone el nombre del día que naces. Entonces Eusebio nació el 14 de agosto, que la iglesia católica celebra a nivel mundial el día de San Eusebio de Roma. Entonces el 14 de agosto, aparte de que celebran el cumpleaños de Eusebio, celebran en la iglesia de la luz del mundo el día de San Eusebio de Roma también, me imagino. Entonces dice aquí en el libro de historia de la IS que Eusebio dice, el hermano Borrego invitó a Eusebio para que asistiera a la convención en Torreón, esto fue en 1931, para incorporar oficialmente el grupo de Guadalajara al Consejo Mexicano. Fue así como se encuentra en Torreón leyendo el informe que da de sus actividades evangelísticas durante la primera sesión de la Convención General del Consejo de la Fe Apostólica, celebrada en Torreón, Coahuila, el 15 de agosto de 1931, donde Eusebio incorpora la Iglesia Cristiana Espiritual de Guadalajara al Consejo de la Fe Apostólica, dando el siguiente informe: bautismos 106, nacimientos 10, matrimonios 3, defunciones 3, expulsados 16, total de niños 50, adultos 90. Con esta información queda registrado como pastor de la misma. Otras versiones dicen fue ungido como pastor. O sea, Eusebio el día 15 de agosto de 1931 fue ungido como pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Entonces, ya después, para resumir un poquito, después yo les envío el libro. Sin embargo, la historia registra la triste situación de la iglesia de aquella ciudad, o sea, la de Guadalajara, sí, ya que sin un mandamiento de Cristo y apóstoles, el prohibir los instrumentos musicales y el de aceptar todo ese rollo, ¿no? Entonces, sigue diciendo más adelante, voy a brincar. Eusebio Borrego va a visitar a Aarón, nada más que aquí narra otra versión, la IS, o sea, la luz del mundo lo habla como que él se separó porque no estuvo de acuerdo con la doctrina de la IS, y acá dice que fue visitado el 15 y 16 de agosto del año 1936. Entonces, Francisco Borrego se regresó a Torreón, rinde el informe con sus jefes. Ese informe se presenta en una convención que hubo en septiembre de 1937 en San Luis Potosí de la IS, y ahí es donde Eusebio Joaquín y su grupo fueron expulsados oficialmente de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. El documento que hay de septiembre dice que fueron excomulgados. Excomulgado en aquellos tiempos significaba entregado a Satanás, entonces fueron entregados a Satanás. O sea que a Chevo lo mandaron al infierno. Bueno, o sea, todo el grupo que Eusebio pastoreaba fue expulsado, vamos allá a llamarla así, expulsado de la IES en 1937. Entonces, por eso que ya después el hermano que redacta el esbozo histórico del Buen Pastor dice que se separaron y le pusieron el nuevo nombre a la iglesia, que fue Iglesia Cristiana Espiritual. Inclusive, no sé si les ha circulado por allí, hay un video del pastor Gamaliel que yo he juntado algunos videos del pastor Gamaliel, porque la primera historia que se escribió de la luz del mundo dura 5 horas y lo puse por ahí en mi canal de YouTube, pues si lo quieren descargar. Esa historia también la quieren desaparecer porque Chevo hacía milagros. Una pregunta, dices tú que lo expulsaron o lo excomulgaron en San Luis Potosí, ¿verdad? Y que o sea, el acta de excomunión está en San Luis Potosí. Fue excomulgado. Te digo esto porque la ICE, esa de donde salió Chevo, hace sus como tipo Santa Cenas, pero le llaman convenciones y son internacionales en San Luis Potosí, y también la hacen en el mes de agosto. O sea, todos los...
No, aquí dice, el libro de historia dice que fue en la convención celebrada en San Luis Potosí el mes de septiembre de 1937, cuando oficialmente expulsaron a Aarón y a todo su grupo. ¿Y sabes quién era ese grupo de cuando Borrego le dijo a Eusebio en 1930 que juntara un grupo de oración para poder hacer una obrita en Guadalajara? Asómbrate, el grupo con el que empezó Eusebio a hacer ese grupo de oración, perdón, valga la redundancia, es un grupo de exmilitares pertenecientes al 33º Batallón de Infantería. O sea, fueron militares los que fundaron la Luz del Mundo, y fue un batallón de infantería que fue el 33 Batallón. Entonces, por eso a los misioneros les han llamado batallones, porque batallones. Porque fueron fundados por o sea, ya traían ideas bélicas, ¿verdad? No, lo que pasa es que Chevo era muy amigo de el abuelo de García Harchus, ¿no? Francisco García Barragán, bueno, que era el abuelo de este. Eusebio estuvo preso en Guadalajara. Bueno, Francisco García Barragán fue su capitán desde 1915 aproximadamente. Estuvieron ellos en Sonora y fueron el 33 Batallón fue comisionado a expulsar de Sonora a todos los católicos y a los yaquis y mayos. Entonces, ellos eran, desde ahí ese batallón fue la misión del batallón fue acabar con los católicos en Sonora y con las tribus mayo y las tribus yanquis. Y en ese tiempo el gobernador de Sonora era Marcelino García Barragán. Entonces, cuando Eusebio cae a la cárcel en Guadalajara, Marcelino habla con Calles. No, un militar es el que lo reconoce y habla con Calles, entonces lo sacan de la cárcel y destruyen el expediente. Bueno, me quedé en que Eusebio lo corrieron de la IESE en 1937 y que decidieron darle un nuevo nombre a la Luz del Mundo, que se iba a llamar Iglesia Cristiana Espiritual, la Luz del Mundo. Entonces, mira, yo nada más déjame hacer un paréntesis así de un minuto de volada, nada más déjate interrumpo. Para las personas que no saben lo que es el ICE, es una congregación de donde salió Chevo. Y si ustedes andan videos ahí en YouTube de ellos, y ustedes se van a dar cuenta que las convenciones que vienen siendo las Santas Cenas, que también vienen de muchísimos países, es exactamente lo que ha copiado la Luz del Mundo por todo este tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, tienen también una sede internacional que es San Luis Potosí, como lo hace la Luz del Mundo también en Guadalajara. Otra cosa es de que todo ese tiempo que se reúnen es exactamente lo mismo que hace la Luz del Mundo, temas bíblicos, y aparte los meten como una especie de, no sé si llamarle corral, pero es como una especie de una ciudad amurallada, vamos a decirlo así, donde las personas no salen. Allí comen igual que en la Luz del Mundo, hay puestos donde venden todo, les dan estudios y todo eso, y dura cierto tiempo también, y hacen una procesión exactamente lo mismo que hace la Luz del Mundo. Esto lo hago en este paréntesis para que ustedes se den cuenta que todas esas ideas que Chevo se robó del ICE es prácticamente lo que hace el ICE en la actualidad, que no es otra cosa lo que hace exactamente la Luz del Mundo, es una mímica. Todo se ha ido copiando así. Adelante. Mira, no es ICE, es IEC. Bueno, en aquí, IEC es Iglesia Evangélica, C Cristiana Espiritual. Yeah. Entonces, nos quedamos en que ya lo expulsaron de la IES. Nada más para resumir. El primer bautismo fue el bautismo católico, donde le pusieron el nombre de Eusebio porque nació el día de San Eusebio de Roma, que es el 14 de agosto. El segundo bautismo es el 17 de julio de 1938, ya con uno de sus ministros, cuando se separó de la IES y hicieron toda esa junta de cómo se iba a llamar la iglesia y todo ese rollo. Eusebio Joaquín nombra a Prisciliano Santos y a Lino Figueroa para que se bauticen ellos. Después bautizan a toda la congregación, que eran como unos 200 y algo feligreses. Entonces, y Lino Figueroa
es nombrado el bautista oficial del nuevo movimiento, que es la nueva iglesia que surge, como lo dice la historia del buen pastor. La nueva iglesia surge, bueno, surge y es nombrado Lino Figueroa el bautista oficial del movimiento. Entonces, ellos empiezan a operar como iglesia cristiana espiritual, la luz del mundo, de 1938, todo en orden. En 1942, se salen 7 pastores de toda la obra que habían hecho, renuncian 7 pastores junto con las iglesias. Por eso es que ahorita andan cuidando mucho que no vaya a haber algún tipo de situación con la apostasía del cuerpo ministerial. Entonces, se bautiza en 1938 por Lino Figueroa ese cuento. Por eso es que digo que hay que usar los comunes denominadores. El cuento de que estuvo mal bautizado en la Trinidad es un cuento que la luz del mundo inventó, porque en realidad lo que estaba haciendo Eusebio con el nuevo bautismo, que era el tercer bautismo, era desligarse de la yese. Por eso inventó el cuento de que porque la yese siempre bautizó en el nombre de Jesucristo, nunca en el nombre de la Trinidad. Además, cuando te bautizas, lo que importa es la fe del bautizante, no lo que diga del bautizado, no lo que diga el bautizante, porque según ellos dicen que la yese, que Saulo y Silas te decían que te bautizaban en el nombre de Cristo, pero que en secreto decían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es un cuento que ellos inventaron, pero en realidad lo que Eusebio estaba haciendo era desligarse de la yese. Por eso se bautizó en la nueva iglesia que él fundó, que fue en 1938. Y entonces, después, hay un video que subí a YouTube que se llama La Luz del Mundo, inicia en 1938, y donde el pastor Gamaliel presenta los documentos donde se registra y donde se registra el primer templo y todo eso. Ahí para que vean el video, y después no se los mando, les mando por ahí el enlace. Pero, oye, entonces prácticamente Chevo, con tanto bautismo, ya levitaba, él daba sus sermones levitando como si fuera Aladín, volaba. Pues bueno, es que en realidad, profe, no fue tanto bautismo, porque mira, si aquí hay dos, como te digo, el común denominador. Si fuera cierta la versión de La Luz del Mundo que dice que le dijeron a Chevo, que una gentil le dijo a Chevo que estaba mal bautizado, porque fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo es posible que alguien que habla cara a cara con Dios le hayan visto la cara a los chamagosos y le hayan... ¿Sí me explico? Bueno, entonces, después déjame decirte que cuando la versión de la historia donde habla sobre, es que ellos hacen una narración de lo que ellos van viviendo de sus pastores, y lo van guardando en documentos, Dice la historia, páginas 98 a 101, pero termina diciendo: la vida de Eusebio Joaquín después de 1937 continúa su curso, convirtiéndose en el máximo dirigente de una nueva organización evangélica con sede en la capital tapatía. Su vida terminó el 9 de junio de 1964. Su resto descansa en el panteón particular de la colonia Hermosa Provincia, llamado Jardín Getsemaní. Es todo lo que dice la IES sobre él. O sea, nada más que, obviamente, es el final de lo que dice. Todos nos quedamos en que Chevo se bautiza por Lino Figueroa en 1938. En 1942, el 27 de agosto de 1942, 7 pastores se van de la Luz del Mundo, de la iglesia cristiana espiritual, la Luz del Mundo, y fundan la iglesia del Buen Pastor. El problema es que entre esos 7 pastores se fue el que bautizó a Eusebio, que fue Lino Figueroa. Esa es la razón por la que don Chevo declaró inválido el bautismo de Lino Figueroa, y se tuvo que volver a rebautizar. ¿Quieres que te lea completo todo lo del bautismo revelado? Son 3 páginas. Pues yo no sé si aquí está Donaí, pues ya ves que Miguel no es mi canal, pero... No, adelante ya. Muchas gracias, profe, por ayudarme con el tiempo. Es que le comentaba, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Miki. Le comentaba que me tocó trabajar tarde hoy y llegué, y la verdad me acabo de echar un bañito. Muchas gracias por atender el changarro. No, adelante, Carlos. Miren, Bueno, lo que voy a leer está
en uno de los primeros libros de historia que escribió La Luz del Mundo de ellos mismos, se llama Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, La Luz del Mundo. Así se llama el libro. Sería bueno ahorita estar platicando de eso, de lo que ha estado diciendo él, porque mira, esto realmente era algo oculto que nunca se les había dicho al miembro de banca. Bueno, al menos yo no lo sabía. No. O sea, lo único que te cuentan, profe, perdón, lo único que te cuentan cada 14 del mes es lo básico, que Eusebio salió de Monterrey, que Dios le habló un 6 de abril y que le dijo sal y yo te mostraré, y que se llegan fue a por Guadalajara. todos los rieles, y que se fue por todos los rieles, y que iba con los zapatos todos cochambrosos, y nada, me te aventan un rollo. Pero es lo mismo de siempre, no tocaron historia. Yo quiero decir algo. Adelante. Antes de que se me borre la idea. Es decir que me borro. Es decir que Eusebio, es que profe, usted tiene la culpa. La tenía aquí, se me fue, la dejé ir. Es esto, ¿no? Lo que pasa es que posiblemente sí les dicen toda la historia que está diciendo el señor Arcinega. No. Sí, espérame, Adonai. Lo que pasa es que tristemente no la leíste tú, pero ni tu papá, quizá ni tu mamá, sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero mucha gente que ellos trajeron a sus filas, o que Chevo jaló, porque Chevo no era pendejo, era maestro. O sea, de la maldad, pero era maestro. Entonces, no, por eso, de la maldad era maestro el tipo. Aprendió de los chamagosos a ser malo, y él se hizo más malo que ellos. Entonces viene este tipo y recoge a mucha gente ignorante, y posiblemente les daba el libro, pero nadie lo leyó. Entonces, pues ya nadie se lo contó a nadie porque no había lectura. Entonces iban a sus reuniones y ahí les explicaban. No, pues que el hermano Eusebio se levantó y vio el dedo, y Elisa le dijo, no, yo no vi nada, a mí no me metas, pero de todas maneras le terminaron creyendo a Chevo. Pero fíjate. Perdón, lo voy a interrumpir. La primera historia, ahorita que dijo ya para que no se olvide, la primera historia que se escribió se redactó en unas hojas a máquina, que también subí el video dura como 3 horas, está en mi canal, y le puse los hechos del apóstol Aarón Joaquín. Entonces, ese libro dice, es que ese libro lo dictó Eusebio Joaquín en tercera persona, y dice que Elisa le contestó, yo no vi nada, negro, vuélvete a dormir. Sí. No, fíjate, lo que está diciendo Adonai es verdad, nada más te la platicaban por encimita, y la romantizaban tanto que tú te sentías como una especie de ternura, una especie de admiración por Chevo, porque como te digo, te aventaban una historia romantizada en donde se levantó él y que pasaba hambres y que se iba por todos los rieles y que las nopaleras y que lo acechaban los delincuentes y que dormía en el piso y que lo correteaban los delincuentes y que andaba todo chilapastroso, así. Te lo cuentan de esa manera para que de alguna manera tú sientas cierta ternura, cierta compasión con Chevo. Pero la realidad de las cosas es de que Chevo era un malandrín de primera. Él era un malandrín de primera, y aparte de eso era estafador y era engañador, porque ¿cómo es eso de que alguien me explique que irse caminando por todas las vías de los trenes así? ¿Quién aguanta tanto así llegar de una ciudad que estamos hablando de Monterrey a Guadalajara? Estamos hablando a lo mejor una cantidad, no sé, a lo mejor 700, 800 mil kilómetros, así, y que no le sucediera nada. Eso realmente no puede ser. O sea, eso es una mentira, pero contada de una manera creando una fábula para tener cierto compasión para con Chevo. Pero realmente me gustaría preguntarles a los tres si han comprendido hasta ahorita cuántos bautismos lleva Eusebio hasta ahorita. Pues los 4. Yo me aventé ahorita uno. Bueno, a ver, Miki. 3. Ok, primero en 1924 el primer católico. El segundo bautismo, 1924, el bautismo por los chamagosos en la Yese, por Saulo y Silas, que es donde le cambian el nombre. El tercer bautismo, donde lo bautiza Priscilianos, Lino Figueroa. Entonces ahora, para leerles el cuarto bautismo,
voy a dar lectura a un libro que tengo aquí en mis manos, que se llama Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana a la Luz del Mundo. Es un libro exclusivo para cuerpo ministerial. No sé cómo me cayó aquí, pero es. Y nada más era para el cuerpo ministerial, ¿no? Los mentirosos, los paleros ahí. Bueno, ok, les voy a leer el cuarto bautismo. Obviamente el cuarto bautismo es porque, según la versión de ellos, fíjate que cómo todo coincide. Según la versión de ellos, la raíz del cuarto bautismo es porque dice 1940, es historia de ellos, 1942 fue un año de pruebas y adversidades que la iglesia sufriera, pues un grupo de inconformes lograron llevar consigo aproximadamente 250 almas de la iglesia de México, de Cuautla, de Cuernavaca, de Ciudad Madero y San Pedro Totoltepec. Estos, instigados por un grupo de colaboradores que, habiendo sido distinguidos en el ministerio, se corrompieron, causando tristeza a toda la iglesia, que veía cómo, haciendo gala de ingratitud, estos hombres réprobos y falsos, abandonados por Dios, hacían su división definitiva los días del 23 al 28 de agosto. Estamos hablando que fue el 27, entonces está dentro de que yo les decía. Manifestándose de esta manera también a aquellos que desde el principio estaban para ser desechados por Dios, para los que, coincidiendo con el texto de Números capítulo 16 versículo 9, esto les sirvió para despertar en ellos un espíritu de grandeza. Solo aquellos hombres engreídos en el lugar que se les había designado fueron fácil presa de otros, no menos corruptos de entendimiento y que tenían la piedad por granjería. Pues adoptando en esta ocasión ese espíritu, se unieron, con ese pretexto hicieron un solo. Bueno, el asunto es que se salieron y ellos los acusan de que fue por corrupción de ellos, como siempre lo hacen. Ahora voy a pasar al bautismo revelado, que obviamente después de que se salió Eusebio, después de que ellos se salieron de la luz del mundo y como el bautista se fue, por ese motivo, pues es el verdadero motivo, pero te voy a leer el motivo que relata la luz del mundo en su libro oficial de historia. Aproximadamente, dice, el bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía: la hora es. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares donde ya estaba la iglesia del Señor. Perdón, Carlos, perdón, un pequeño, hay algo muy importante, que con la misma historia de la luz del mundo vamos a refutar uno de sus argumentos más grandes que tienen. Acabas tú de leer historia de la luz del mundo. La orden, cuando supuestamente Dios le habla a Eusebio y le dice, levántate, ¿para qué le dio esa orden? ¿Para perdonar qué? Levántate y lava tus pecados invocando mi nombre. Lava tus pecados, pero ¿no dicen los de la luz del mundo que un apóstol es infalible? ¿No dicen que un apóstol es inmaculado? ¿Qué pecados iba a lavar entonces? Su misma historia está refutando ese argumento de que un apóstol no comete pecado. Si según Dios le está diciendo, lava tus pecados. ¿Sí ven qué fácil se contradicen? Bueno. Continúe, Carlos, disculpe. Sí, dice, eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros, ¿por qué será? Si ya todos somos bautizados. Esto sucedió poco después de la rebelión del 42. ¿Ya se fijaron que ese es el motivo? Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós, capítulo 3, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus sueños, a sus siervos los profetas. Fue en las primeras horas de un día bendito de ese año de 1943 que Dios quiso volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo en esta lluvia tardía.
por lo cual en una visión maravillosa le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16, con la diferencia que Dios le manifestó en arcano oculto. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia de Cristo. 18 de julio de 1943, Dios le dijo a Aarón, en arcano oculto, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana de Cristo. O sea, la iglesia se restauró en 1943 y no en 1926, como andan diciendo por ahí. Continuó. El hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno y oración durante una semana, y transcurridos estos días llamó a los pastores y delante de la iglesia de Guadalajara les preguntó, a usted, hermano, ¿qué es lo que Dios le dio por respuesta a su oración y ayuno? Hable todo lo que Dios le dio. Comenzó el primero dando testimonio con cierto asombro de un nuevo bautismo. Por fin todos dieron sus testimonios. El hermano Aarón, al oír el último testimonio, dio la gloria a Dios y llorando dijo en voz alta, mi petición ha sido contestada. Le pedí al Señor que lo que a mí me dio se lo diera a toda la iglesia para mayor testimonio de que este paso es de Dios. Y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara, lo mismo que él mismo, para que se bautizara, lo mismo que él mismo hizo el domingo 18 de julio de 1943. Se sumergió en las aguas bautismales del siervo de Dios, siendo las 12 horas del día. Asistieron al siervo de Dios en su bautismo los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Enseguida bautizó a su familia y algunos ministros más, quienes, llenando los requisitos, quedaron autorizados para efectuar a su vez el bautismo a la demás iglesia, de la demás iglesia. Como antecedente al respecto, una hermana llamada Petra le contó al hermano José Garibay su sueño en donde la volvían a bautizar siendo reprendida por ello, pues se soñaba ataviada con vestido nuevo y con él se metía al mar. En Tepic, en el quinto día de la consagración ordenada por Dios, el hermano Felipe Reyes, que a la razón vivía en ese lugar y era invidente, tuvo una visión espiritual donde veía al hermano Aarón rodeado de toda la iglesia que caminaba por una vereda y que llegaba a la orilla de un barranco no muy profundo, en el que corría un río muy ancho y hondo. Mas como la iglesia se quedaba parada al borde del barranco, el hermano Aarón los exhortaba a pasar al otro lado. Bajaron y al llegar a la orilla volvió a pasar el río y les invitó a seguir. Pasamos a la última página, a seguir su ejemplo. Saliendo hasta la orilla opuesta, continuaron su camino. En la Santa Cena siguiente, al llegar las iglesias, se les hizo la pregunta sobre las manifestaciones de Dios y estando todo confirmado, el cuerpo ministerial fue bautizado el 13 de agosto de 1943. Toda la iglesia que había venido a la Santa Cena siguió el ejemplo del siervo de Dios y a sus pastores. Y allí termina la historia de la restauración de la primitiva iglesia, escrita por la misma Luz del Mundo, y es un libro oficial de historia de ellos. Entonces, si alguien lo quiere, por ahí se los envió, consigan mi número de teléfono con Madaí o con alguien, y se los envió al WhatsApp o se los envió al correo, o se lo envió al profe y que él se los envía a los demás por ahí y le dan lectura. Mándeselo, por favor, bueno, si ya se lo mandó a la tía, yo me comunico con ella y luego con el profe. Okay. Le mandé a la tía Madaí el enfoque histórico del buen pastor, le mandé ese libro y le mandé un libro que se llama Sanando la Sana Doctrina, donde viene la versión de la IS, lo que tengo aquí ahorita en mis manos. Sí, ok, perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Esta información, la gran mayoría no la teníamos, la habíamos escuchado por el pastor Gamaliel, pero no la teníamos así en PDF. Ok, ya están en PDF los libros, ya están en PDF y yo se los envío. Ese libro, es la historia de Chevo. Bueno, lo último que leí es un libro de historia oficial de la Iglesia de la Luz del Mundo que se llama Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, la Luz del Mundo. Es escrito por ellos mismos. Eso era un libro oficial que era para uso exclusivo del cuerpo ministerial, según ahí dice en el libro, este ejemplar es para uso exclusivo del cuerpo ministerial. Entonces,
Ya vamos a todos los 4 bautismos de Aarón, se los repito para que no se los olvida. El bautismo católico, el 14 de, bueno, en agosto de 1900, que ahí manejan 2 fechas, pero bueno, lo importante es que se bautizó como católico. Después, en 1924, se bautiza en la IESE en el nombre de Jesucristo. Después, cuando lo corren de la IESE, en 1938, se bautiza ya en su nueva iglesia que él funda, que se llama Iglesia Cristiana Espiritual La Luz del Mundo. Ese es el tercer bautismo. Y el cuarto bautismo es el 18 de julio de 1943, que es donde, según ese libro de historia de ellos mismos oficial, inicia la restauración. Cierro mi participación y que tenga bonita noche. Oiga, Carlos, nada más antes de que se vaya, le quería hacer un comentario de lo que habló apenas en el canal de Vilchis. Y es algo muy básico y es algo también una herejía muy grande. Y usted que es bíblico se la voy a preguntar. Ajá. ¿Usted recuerda que en la primera de Timoteo 3:15 le habla el apóstol Pablo a Timoteo y le da un consejo y le dice: esto te ordeno para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo? Columna y apoyo de la verdad. Sí, dice columna y baluarte de la verdad. Y ahí se queda. Entonces, Vilchis y Dani Domínguez dicen que ese es el nombre de la iglesia de Jesucristo, y dicen que por eso la luz del mundo es la iglesia de Jesucristo, porque tienen el verdadero nombre. Pero ahí le va la herejía, ahí le va el parche, porque en ese pasaje de la Biblia no dice el nombre que se ha puesto la luz del mundo. Ellos cortaron un parche y se lo añadieron a primera de Timoteo 3:15 y añadieron Mateo 5:14, y entonces ahí sí ellos dicen que su iglesia se llama Iglesia del Dios Vivo, columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo. Pero es una gran herejía que yo quería refutar a Vilchis y a Dani Domínguez, decir que en primera de Timoteo 3:15 está el nombre completo de la luz del mundo, y ellos lo leyeron así tal cual: Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Eso es mentira, ahí no dice la luz del mundo, lo añadieron de Mateo 5:14. Es una metáfora, ahí se está refiriendo al templo, a la casa, está hablando de la casa del templo. Por eso la luz del mundo, cuando construyó su primer templo en la calzada de Gigantes, esto sucedió, le pusieron, cuando se registró ese templo, como cuando era perteneciente a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, le llamaron la luz del mundo. Por eso fue que cuando se escindieron de la IS, se llamaron Iglesia Cristiana Espiritual La Luz del Mundo, porque el templo es el que se llamaba la luz del mundo. Ahora, estaba leyendo otra versión de la historia donde Eusebio narra el nombre de la iglesia, y el nombre de la iglesia, según ellos, o sea, obviamente esos libros, esas historias son inventos de ellos después de que murió Eusebio, porque ni siquiera a Eusebio se le ocurrió. Ellos dicen que Eusebio tuvo un sueño, más bien un sueño. ¿Vieron la película de Volver al Futuro y Volver al Futuro 2, todo eso? Sí. Bueno, ok. Según algo así le pasó a Eusebio, nomás que él apretó el botoncito y cayó allá en la ladera donde estaba el Sermón de la Montaña. Y entonces él estaba allí, o sea, así lo narra, ¿eh? Bueno, obviamente no el botón, ¿verdad? Eso ya es un invento mío. Pero o sea que él fue transportado en el tiempo y cayó en la ladera donde estaba el Sermón de la Montaña. Después les voy a conseguir el libro, porque lo tengo también. Les voy a conseguir la página. No, claro que te creemos, Carlos. Y Nazón fue a la crucifixión del maestro. Claro que te creemos que tengan esos tipos de viajes al pasado. Okay, entonces, mientras en el libro de la historia del buen pastor está narrando que hicieron una junta para ver cómo se iba a llamar la iglesia, la versión de la luz del mundo narra que Eusebio viajó en el tiempo, cayó en la ladera y cayó exactamente cuando Jesucristo estaba diciéndoles: vosotros sois la luz del mundo. Y si hubiera ido un poquito antes, hubiera caído donde quiera la sal de la tierra, pero cayó
Raza, no, no, de verdad, Carlos, hoy nos da un poco de risa, nos causa gracia, pero yo te lo digo muy sincero, cuando estuve dentro yo me creí todo, me lo creí todo, Carlos. Cuentan en la historia también, que yo escuché eso, que según el señor Eusebio se metía a un pozo en lo que su esposa Elisa le lavaba la ropa y que él se quedaba en el pozo porque no llevaban otro cambio de ropa, era uno solo. Con ese cambio de ropa salieron de Monterrey y con ese cambio de ropa llegaron a Guadalajara. Eso es lo que nos decían en la historia. Bueno, ahí te va otra. Tanto la versión de la IES como la versión de la historia dicen que llegó a Guadalajara el 12 de diciembre, pero las actas de matrimonio de Eusebio, que son 2 actas, dicen que Eusebio se casó en junio de 1927, o sea que estuvo, el apóstol de restauración andaba en Amaciato. Exactamente, o sea, él se casa, pero hay 2 actas porque no sé si busquen en los videos del pastor Gamaliel un video que dice acta de matrimonio de Eusebio destruye caminata santa por las vías, algo así, pero esa fue en mayo, esa fue el acta de presentación, y en esa acta de presentación Eusebio testifica que llevaba creo que 7 meses avecinado allí. Pero otro libro de historia que leí dice que llegaron en agosto y que estuvieron, el papá de Eusebio era albañil, después el papá de Eusebio se muere no recuerdo en qué año, pero de hecho por ahí en mi Facebook puse leí la historia escrita por un historiador que se llama David de la Luz. La mamá de Eusebio muere y el papá de Eusebio tenía 60 años y se casó, después se volvió a casar con una muchacha de 30, que fue la mamá de Guadalupe Avelar. Después muere el papá de Eusebio y Eusebio se queda a cargo de su madrastra y de su hermanastra, que fue cuando hizo el acto por ahí horrendo con ella, donde quedó embarazada de Abel Joaquín Avelar. Pero, como te repito, los documentos que pone, los videos del pastor Gamaliel, ahí presenta la primera acta de matrimonio de Eusebio, que fue en mayo, pero esa es en realidad un acta de presentación. Y después hay una segunda acta en julio, un mes después, que esa es ya el acta definitiva de matrimonio. Esto es en 1927. Entonces, ¿cómo es posible que el apóstol de la restauración haya estado viviendo en pecado hasta 1927, julio? Bueno, sí. Lo que es un hecho, Carlos, lo que es un hecho es que a la luz del mundo, si hubieran pensado a futuro con más más inteligencia, no hubieran dejado nada de estos documentos, porque estos documentos, en lugar de ayudarlos, los han hundido más. Sus propios documentos los están acabando. Y fíjate, lo que yo he usado es la lógica simple. O sea, yo lo único que hice fue leer las historias de ellos mismos, después leer la versión del Buen Pastor, después la versión de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la versión de la IES, y sacar un común denominador, y es lo que les acabo de contar. Los 4 bautismos surgieron así. La restauración empieza, bueno, la Iglesia de la Luz del Mundo se funda en julio de 1932 oficialmente, son los registros, y el 18 de julio de 1943 es cuando inicia la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Entonces ahora la pregunta va a ser, ¿qué pasó con la gente que se murió antes de 1943? El barrio los respalda, Carlos. Oiga, no, Carlos. Pues es fácil, se la quita muy fácil, Carlos y Miki, se la quita muy fácil. El apóstol con su autoridad responde por ellos. No importa si se murieron sin bautizar o con el bautismo equivocado, no importa, no pasa nada. El apóstol responde. Así de fácil se la quitan. Yo quiero preguntarle algo, señor Carlos. Adelante. Dijera Adonai, usted es muy bíblico. ¿Por qué los de la luz del mundo tienen un dogma de decir que ellos todo lo hacen por órdenes del apóstol de Jesucristo?
Entonces ya en retrospectiva, pues Nazón no tiene nada como para tener ese peso sobre ellos, porque ellos le ponen una jerarquía y le ponen atributos de los cuales Nazón ninguno tiene. O sea, ellos no tienen un libro que acredite que efectivamente lo que Nazón habla son sus palabras propias. Entonces ellos reniegan de la Biblia y inclusive dice Nazón que es leche, ¿cómo es? Leche muerta, ¿cómo dice? Que la Biblia pues no sirve. Entonces, pero ellos usan la Biblia para amparar a Nazón. Nazón no tiene palabras propias, pues, es decir, nada de lo que dice Nazón sale de su boca, fluye de su mente. Entonces, ¿usted cómo ve eso, que ellos respaldan todo eso a través de decir que por la palabra del apóstol de Jesucristo? Yo ahí me pierdo, porque digo, pero ¿cuál palabra? Porque si Nazón no tiene nada, fue a cuarto de primaria, no sabe inglés, un juez en la corte lo volteaba a mirar y él estaba papaloteando. Le decía como los niños tontos en la escuela cuando está la maestra dictando y el niño se duerme y le dice, ándale, apúntale que nos vamos. Así él, no sabe inglés. Y entonces yo los veo a todos estos, a lo que son los youtuberos, y digo, ¿serán más burros ellos que Nazón? ¿O cómo es? ¿Usted cómo ve eso? Mire, si Nazón les está dando nuevas revelaciones, nuevos dogmas, es un evangelio anatema, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1, del 6 al 9. Y si está dándoles, porque cuando yo les empecé a refutar eso de que era un evangelio distinto y que era un evangelio anatema, porque el evangelio de Jesucristo dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la luz del mundo habla de que en la tierra hay un gran apóstol levantado por el santo Dios para dar salvación a las almas que acepten su santa elección. Su nombre es Nazón Joaquín. Bueno, ese es el evangelio de la luz del mundo. Que hay un hombre, y me he encontrado que dice que Jesucristo dice que nadie llega al Padre sin creer en Jesucristo, pero nadie llega a Jesucristo sin creer en la elección. No hay un solo versículo en la Biblia que pida creer en la elección apostólica para poder ser salvos o para poder creer en Jesucristo. No hay un solo versículo. Sí hay un versículo en Juan 17:20 que dice, no oro solo por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y esa palabra de ellos, para empezar, allí no estaba Chevo, ni estaba Sammy, ni estaba Nazón. Allí estaban, en ese caso eran 11 apóstoles, porque ni siquiera, una vez estaba yo platicando con Luz del Mundo, y entonces no era para el apóstol Pablo, porque ellos siempre salen con esa jalada. Es que se refiere al apostolado. No, allí se refería, si estaba hablando con los apóstoles, se refería a los 11 nada más, a los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces esa palabra de ellos, el apóstol Juan dice claramente, dice, a ver si lo encuentro por aquí, ahorita se los busco rápido, es cuando termina el evangelio de San Juan, donde dice que el apóstol Juan escribió el libro para que creyésemos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. No sé si lo tengas por ahí, Adonai. Es que estoy en el teléfono y si me salgo de aquí... Ahorita lo busco, esto es pan conmigo, aguántame tantito. Sí, si me permite nada más rapidito, mire Miki, el verdadero objetivo en la luz del mundo es demeritar todo, demeritan la Biblia, demeritan al Señor Jesucristo con tal de ensalzar al líder. Es decir, Jesucristo ya no está. Esa es una palabra muy, muy común de ellos. Es que Jesucristo ya se fue, pero ahora nos ha enviado al apóstol. Como si Jesucristo no pudiera ejercer su poder, su autoridad, su gloria en estos tiempos, porque pues es insuficiente. Y él necesita ayuda, él necesita de alguien que le ayude.
y por eso manda a los apóstoles. Sí, mire, la intención de ellos es demeritar todo. La Biblia no es la palabra de Dios, porque ahora la palabra de Dios es el apóstol, siempre el apóstol. Sí, Carlos, adelante. Ok, Juan 20 del 30 al 31. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, y voy a complementarlo con 2 de Timoteo 3:15, que el apóstol Pablo dice a Timoteo: además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas, las escrituras, te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, estos apóstoles ya llegaron a todo el mundo. Jesucristo los envió a predicar a todo el mundo, y ya llegaron a todo el mundo mediante sus escritos. Y mediante esos escritos podemos alcanzar la salvación, dice claramente la Biblia, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Biblia habla de que la salvación es mediante la fe en Cristo Jesús. No habla de creer en ningún apóstol. Sí, recuerda, bueno, la luz del mundo utiliza el texto que claramente nos habla del Señor Jesucristo, de que esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sí, claro. Dios directamente a nadie envió, sino únicamente al Señor Jesucristo. Ajá. Párale de contar. Y ese texto habla claramente de Él. Sí, adelante, Carlos. Mire, Miki, ponga atención. Ahí va. Jesucristo hizo una multiplicación de panes, y cuando ya se fue hacia el otro lado del mar, lo fueron a buscar, dice, y llegando y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y aquí viene lo que la luz del mundo predica. Entonces, el capítulo 28, entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? 29, Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. La luz del mundo dice la obra perfecta. No. La obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Y le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? O sea, Jesucristo, más bien ellos están entendiendo que se refiere a Él. No dice a los que enviará en un futuro, a los Joaquines, o ni siquiera dicen los que Dios ha enviado. Sí. Ok, entonces, repito los 3 versículos. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Obviamente se refiere a Él. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura, y murieron. A ver, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura, se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. En este caso ya se está refiriendo a Él mismo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Eso es un simbolismo de la cena, Dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Qué significa comer el cuerpo de Cristo? Venir a Él. ¿Qué significa venir su sangre? Creer en Él, creer en su sacrificio redentor. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer la voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Otra vez volvemos a el mismo contexto, te dice que el enviado al que se refiere es a Él,
no a los Joaquines. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si esta es la decisión, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en él tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Y los judíos murmuraban, ¿por qué Jesús ha dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo? Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Aquí hay un círculo vicioso porque la luz del mundo dice que nadie va al Padre sin creer en Cristo, y dice que nadie va a Cristo sin creer en el apóstol, en su elección. Pero aquí dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre, o sea, él mismo. O sea, la obra de Dios es creer en el que él ha enviado, se refiere a Jesucristo. Todo el contexto, porque ellos sacan de contexto los textos y hacen de un texto una doctrina blasfema. Entonces, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De acuerdo a Juan 6:36 diría, el que bebe mi sangre tiene vida eterna, porque beber la sangre de Cristo significa creer en él. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré, es una profecía sobre el sacrificio, el pan que yo les daré, todavía no lo está dando, es mi carne y lo daré por la vida del mundo. Está haciendo una profecía de su sacrificio en la cruz. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne, a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. En otras palabras, de acuerdo a Juan 6:36, si no vienen a mí y no creen en mí, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. En otras palabras, el que viene a mí y cree en mí, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque recordemos, según Juan 6:35, comer y beber la sangre de Cristo es venir a él y creer en él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En otras palabras, el que viene a mí y cree en mí permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. O sea, comerse a Cristo es venir a él y creer en él. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros padres que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Juan 6, del 25 al 59. Entonces, más o menos, ese texto refuta, el contexto de ese texto refuta perfectamente la versión de la luz del mundo sobre el hecho la obra perfecta. La obra perfecta, exactamente. Sí, Carlos, es que ese es el problema en la luz del mundo, no te leen el contexto. Te dicen, esta es la obra perfecta, que creáis en el que Dios ha enviado. Ahí está. ¿Y a quién ha enviado Dios en estos últimos tiempos? Pues al apóstol. Entonces hay que creer en el apóstol. No hay otra obra más perfecta que esa. ¿Por qué? Porque la hace Dios. Listo, vámonos. No, señores, no es así. Además de que el contexto dice que se refiere a Jesucristo, el simple verbo está en pasado. La obra perfecta es que creáis en el que Dios ha enviado. En el que Dios ha enviado, no en el que Dios enviará. Enviará, sí, cierto. ¿Alguna otra pregunta? Ellos mueven todos los versículos, inclusive ese versículo que ellos manejan de que creas en él por la boca de no sé quién, y hacen un relajo con la Biblia.
Bueno, mira, ahí es Juan 17:20, dice, mas no oro por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, si observa, dice Jesucristo, creer en mí. El otro texto que ellos tuercen es Hechos 13:47, que habla del apóstol Pablo, que es salvación hasta lo último de la tierra. Así, bueno, eso es lo que ellos toman. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese me lo sé de memoria. Bueno, allí el mismo apóstol Pablo, también igual el mismo contexto, habla de que se refiere a Jesucristo y a la predicación, porque el apóstol Pablo en Hechos 26, déjame ver si lo encuentro aquí de una forma rapidísima. Hechos 26. Qué lástima que no prendí la computadora, me quedé con el puro teléfono. Como habías dicho que ya te ibas, pero ya se puso bueno. Ya ves que no me dejaron ir, hombre, caray. No, es que, mira, Carlos, siendo sinceros, Carlos, este tipo de temas, a los que nos gustan, a los que aún, pues queremos seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, pues yo creo que, pues no te quieres perder este tipo de temas. Ok, déjame, les explico a qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo que iba a hacer salvación, pero está en Hechos de 20, a ver, por aquí lo encuentro. Hechos 13:47. No, bueno, sí, pero quiero brincarme hasta Hechos 26, donde el apóstol Pablo narra su conversión. Entonces, el apóstol Pablo, déjame ver si es que a lo mejor me dieron nervios, ¿verdad? Pero no sé, ahorita vamos a ver. A ver, 13:47. Bueno, Hechos 13:47 es una profecía que se habló en Isaías. Es una profecía que viene desde. ¿Quieres que te la explique desde el principio? Sí, dale, para que no seas como los de la luz del mundo que nomás agarran un pedacito y ya con eso se quedan. Okay, me dio gusto saludarlos. Yo los voy a seguir escuchando. Saludos. Ok, Miki, cuídese y bienvenido, Charlie. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. Miki. Bye. Sí, claro que sí, bye. Esa profecía, el apóstol Pablo es una profecía de Isaías 50 y... Bueno, está aquí dice Isaías 49, dice, escúchenme islas, pongan atención pueblos, Jehová me llamó desde el vientre de mi madre, conoció mi nombre desde antes que naciera. Hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano, hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre otras. Él me dijo, tú eres mi salvador y por ti me daré a conocer. Mientras yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas, para nada. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos, mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé, y mi Dios hizo mi fuerza. Ahora ha hablado Jehová, que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. Mas vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer las tribus de Jacob y traer sobrevivientes a su patria. Tú serás además una luz para las naciones, amén, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Está hablando de la nación de Israel, pero en realidad se está refiriendo al Mesías, pero bueno, se está refiriendo al Mesías por una razón, porque de la nación de Israel Jesucristo iba a sacar la luz para los gentiles. Entonces, dice, les voy a leer el contexto. Bueno, primero déjame decirles que
cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, levantó la mano y cuando lo iba a matar, déjame ver si lo tengo por aquí. A ver, entiendan. Dice, Génesis 22. Y volvió el ángel de Dios a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto a tus descendientes que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como las arenas y como la arena que hay a orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a tus enemigos, porque has obedecido a mi voz. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu simiente. En este caso estoy leyendo la Biblia católica y ya maneja la palabra descendencia. Y el apóstol Pablo nos explica a qué se refiere. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas 3, del 7 al 16, nada más que voy a tratar de sintetizar un poquito. La escritura anticipó que Dios daría a los gentiles la verdadera rectitud por el camino de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. O sea, el patriarca Abraham es el padre de Isaac y el padre de Jacob. Después ellos, pues de ellos nacieron todas las tribus de Israel. Entonces, el pueblo judío es la verdadera luz y salvación para los gentiles. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando se encontró con la samaritana, le dijo Jesucristo, la salvación, ¿se acuerdan de ese pasaje, no? Que la salvación, viene de los judíos. De los judíos. Okay. ¿Sabes a qué se refiere? A que el Salvador, que es el mismo, es judío. Así entonces, déjame leer. Mira, ya encontré me cayó de casualidad aquí el texto que andaba buscando de Pablo. Dice, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, bueno, voy a brincarme hasta donde Jesucristo le dice al apóstol Pablo, te libraré de tu propio pueblo y de los judíos. Te envió a los gentiles, perdón, te libraré de tu propio pueblo, te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envió a los gentiles para que les abras los ojos. Sí, dice, te envió a los gentiles para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí te he puesto por luz, para que por la predicación y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. El perdón de los pecados y la herencia entre los santificados es la salvación. Cuando Juan el Bautista nació, su padre hizo una profecía. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le dijo a Juan el Bautista, nada más que la luz del mundo, Benjamín se la atribuyó a Nazón, por eso leí ese pasaje. Juan el Bautista dice, y a ti, niño, te llamarán profeta del bautismo, del Altísimo, a Juan el Bautista, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lucas 1, 68 a 79. Cuando después el apóstol Juan dice, vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan, vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Pero no era él la luz, a él solo le tocaba dar testimonio de la luz. Juan 1. Ok, les voy a leer un pasaje que está muy hermoso, que es una de las primeras profecías que se refieren a Jesucristo como luz y salvación. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús.
el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. A él le hablaba el Espíritu Santo. Exactamente. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en sus brazos. O sea, el viejito alzó al niño Jesús y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. La salvación es Jesús. Así es. La que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que será revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 21 a 32. Entonces, estamos viendo que esa profecía se refiere única y exclusivamente a Jesucristo. Entonces, si pudiera leerles un poquito de contexto de Hechos 13. ¿Se puede? Ya andas encarrerado, Carlos, dale. Oye, ver, sí, anda muy inspirado. Eso es muy bueno, que tenga muy buena inspiración. Dice, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el sirenense, Manahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Me voy a brincar unos versículos. Voy a brincarme de allí hasta el 13, aunque lo de atrás también es importante, pero el contexto inmediato de Hechos 13:47 viene aquí. Pablo y sus compañeros hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Al parecer era Juan Marcos, el evangelista Juan Marcos. Mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó e hizo señal con la mano y dijo. Allí Pablo empieza a predicar el evangelio, Dice: israelitas y cuantos teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su desierto en la tierra de Egipto y lo sacó con su brazo extendido. Y durante 40 años los rodeó de cuidados en el desierto. Después, habiendo exterminado a 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra. Por unos 450 años después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizara todo lo que quiera. De la descendencia de este, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor ante su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros os pensáis, sino mirad que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Hermanos,
hijos de la raza de Abraham, y cuantos entre vosotros temen a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado, y sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Cuando hubieron cumplido todo lo que referente a él estaba escrito, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha, también nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí la Biblia que yo leo traduce Evangelio por buena nueva. Y que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción. Lo tiene declarado: os daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, después de haber servido en sus días a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres. David, después de haber servido en sus días a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Estamos hablando del rey David. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó corrupción, es Jesucristo. Tened pues entendido que por medio de este os es anunciado el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es la salvación, y la total justificación, que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. La obtiene por él todo el que cree. El perdón de los pecados y la salvación se obtiene creyendo. Lo vuelve a decir el apóstol Pablo aquí. Cuidad pues de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Mirad los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis aunque os la cuenten. Al salir, les rogaban que les hablasen sobre estas cosas el siguiente sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios. Aquí me pasé. El sábado siguiente, aquí viene ya lo importante. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios, no para ver al apóstol Pablo. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé: era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la fe en el apóstol. Pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles. O sea, ellos estaban rechazando la palabra, no estaban rechazando al apóstol. Pues así nos ordenó el Señor: te he puesto como la luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Y esa salvación, ese mensaje de salvación es el evangelio, y el evangelio es muy sencillo. Cristo murió, resucitó para perdonar nuestros pecados, y quedó escrito. Al oír recuerde esto, recuerde que también nos habla que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, pero el mundo, exactamente, esa luz que era para luz y salvación hasta lo último de la tierra, nos queda claro que es Jesucristo, es solamente Él. Y cuando Él también, porque Él también habla, vosotros sois la luz del mundo, pero está hablando en cuanto a que vuestras obras alumbren y den buen testimonio, ¿verdad? Hay otro pasaje, ahorita no me lo recuerdo exactamente, pero que dice que cuando el mundo vea vuestras obras, que así alumbre vuestra luz entre los gentiles, para que viendo vuestras buenas obras, alaben a vuestro Padre Celestial. De esa luz se está hablando, pero en sí, lo que es luz para salvación hasta lo último de la tierra es Jesucristo y su evangelio. Amén. Un apóstol de Jesucristo sí traía el evangelio,
pero no traía la salvación ni la luz. Sí, no sé si me doy a entender. ¿Cuál sería? Sí, mire, es que ¿cuál sería aquí la situación? El verdadero apóstol trae a Jesucristo como mensaje. El falso apóstol traía todo menos a Jesús. O incluso dentro de eso viene Jesús adulterado. Ese es el falso apóstol. Aquel que cambia el mensaje, como dijo el apóstol Pablo. Si viene otro o yo mismo con un evangelio diferente al que ya se les ha anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Okay. Aquí está la diferencia entre un verdadero apóstol y un falso apóstol. Pablo siempre estuvo hablando sobre el mensaje que fue de Jesucristo como Salvador. Porque no nos predicamos, recuerda Charlie, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Exactamente. ¿Quién es la persona que está exponiendo? Carlos Arciniega. Wow. Sinceramente, usted es católico, ¿verdad? Sí. Mis respetos. Bueno, mis respetos porque está hilando perfectamente las escrituras en favor de la verdad. Está hilando muy bien. Son jamás, en todas las ocasiones que yo lo escuché hablar, jamás hiló las escrituras como usted las está hilando ahorita. Ok. Continúe, Carlos, continúe. Siga adelante. Adelante. Entonces, bueno, repito el texto. Pues así nos lo ordenó el Señor. Te he puesto como la luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban destinados a una vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Hechos 13, del 1 al 49. O sea, es la palabra del Señor. No sí, es... Carlos, perdón, ¿qué versión estás leyendo? La versión de Jerusalén. Sí. Porque acabas de decir algo que es muy entendible y que la Reina Valera no lo dice. Porque la Reina Valera dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y la que tú acabas de leer dice para que lleves. Sí, dice, te he puesto como la luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. No que seas. Exactamente. Y la luz del mundo utiliza ese capítulo para decir, ahí está, un apóstol es salvación hasta lo último de la tierra. Ahí está, con eso, ya podemos comprobar que sí, que el apóstol Joaquín es salvación, les guste o no les guste. Pero aún así, Carlos y Charlie y audiencia, está hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, no de ningún apóstol de apellido Joaquín. Bueno, después en Hechos 28, ya al final, creo que es 28, dice, sabed pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí que la oirán, o sea, los judíos no la oyeron, pero y el apóstol de los gentiles sí la van a oír, o sea, es el mensaje, no es el apóstol. De hecho, cuando, por aquí tengo otro texto de una mujer que dice, otra vez, es Hechos 16, del 16 al 17, otra vez cuando íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu adivinador, a la pitonisa, la cual con sus adivinaciones procuraba a sus amos muchas ganancias. Iba detrás de Pablo y de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. No son la salvación, ellos anuncian el camino de la salvación. Así actúa la luz del mundo, anunciando al apóstol y no el mensaje de la salvación. Denme un minutito y les voy a poner aquí una bomba, dijera aquel Victorín. Denme un minutito, les voy a poner una bomba de lo que están hablando los señores de la luz del mundo. Continúen, por favor. Dice, dice, te voy a leer otra cita que también habla sobre lo mismo de luz y salvación. Gracias, esto es de Colosenses 1, del 12 al 14. Gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención,
el perdón de los pecados. Otra vez vuelve a hilar luz y salvación. O sea, la luz es el mensaje y la salvación es Jesucristo. Y como dice, o sea, el mensaje ahorita actualmente lo tenemos en lo que ellos llaman leche podrida y letra muerta. Y entonces por eso me gustaría repetirte, por si no escuchaste, mi estimado vecino y gran amigo Charlie, por aquí tenía un texto donde el apóstol Pablo vuelve a decir que la salvación se encuentra leyendo en este caso ya las escrituras, porque ellos sí llegaron hasta el final de la tierra, pero aquellos apóstoles, no estos. Aparte, la predicación empezó en Israel, no en Guadalajara. Ahí dice, exacto. El texto dice, iniciando desde Jerusalén. Ahí inicia, no inicia en Guadalajara, Jalisco. Bueno, dice el apóstol Pablo a Timoteo, además desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación. Entonces, leer las escrituras es leer, es abrir la luz. Ellas te llevarán a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, porque esa es la salvación, creer en Jesucristo. Entonces, así es. Es el mensaje, no es el apóstol. El apóstol Juan dijo en Juan 20, del 30 al 31, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol... Sí, y ahí en Lucas, empezando Lucas también dice eso a Teófilo, cuando le empieza a hablar que todo esto ha sido escrito para que tengas ciertamente certeza en lo que has creído. O sea, todo lo que está escrito es el mensaje de la salvación. Fue relatado, pero dentro de ese relato está el mensaje de la salvación implícito. Por lo tanto, las escrituras siguen siendo la palabra de Dios, aunque los de la luz del mundo digan que no es así. Tenemos nosotros ahorita un apóstol. Fíjate que la salvación es por la mediación de Jesucristo, la que está haciendo actualmente, y es también porque Jesucristo envió a su Hijo al mundo para que todos los que creamos, en este caso su sacrificio redentor, tengamos vida eterna. La luz del mundo, no sé si has escuchado que ellos dicen que Jesucristo es apóstol. Sí, es un apóstol, pero es el apóstol de apóstoles. Jesús a ver, Charlie, te voy a corregir aquí. A ver. El texto no dice Jesucristo es el apóstol de apóstoles. No dice, tenemos confianza o certeza en el apóstol. A ver, Charlie, ahí te va. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos que gozan de una vocación sobrenatural, fíjense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Estábamos hablando de que el apóstol Pablo dijo, te envió a los gentiles para que abran sus ojos, te conviertan de las tinieblas a la luz, a fin de que por la fe que es en mí reciban el perdón de los pecados. Entonces, estamos hablando de que la fe es en Jesucristo, y Hebreos 3:1, que es el texto que ellos utilizan para decir que Jesucristo es apóstol, no es que Jesucristo es el apóstol. Obviamente sabemos que Jesucristo es el apóstol de Dios, pero para no entrar en detalles con ellos, Jesucristo es el apóstol de nuestra fe y es el único apóstol. O sea, ¿qué quiere decir esto? Jesús, el apóstol de nuestra fe, es el apóstol en el que debemos creer. Y decir somos sacerdotes de nuestra fe es que también es el mediador en el que debemos creer. Sacerdote es mediador porque los mediadores eran los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, quería comentar eso para que ya cuando nos refiramos a Jesucristo como apóstol, no como apóstol de apóstoles. El texto no dice apóstol de apóstoles. Sí. O sea, lo que pasa es de que, por ejemplo, yo lo puse en este sentido. Porque como siendo el principal, que si él dio un mensaje directamente que venía del Padre, ninguno que se diga ser apóstol puede cambiarlo. O sea, cuando Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envié a ustedes, sí, pero ¿con qué? Con este mismo mensaje, sin
alteración. Es a lo que yo me refiero. Okay. Bueno, cuando Hebreos 3:1 habla de que Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, quiere decir que es el apóstol en el que debemos creer y ningún apóstol en el que debemos profesar fe. De hecho, la Luz del Mundo, la primera pregunta de su protesta bautismal dice que creen ustedes en, no me acuerdo de la primera pregunta cómo está, pero es creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, único y suficiente Salvador. ¿Y la Biblia como regla de fe? Esa es la pregunta número 3. ¿Creen ustedes en la Biblia como su única y suficiente regla de fe? No regla de fe. Sí, regla de fe. Única y suficiente. Y cuando hablan de Jesucristo, ellos profesan fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero no están cumpliendo esas promesas que hicieron el día de su bautismo. Bueno, el Hebreos 3:1 para mí es un texto fundamental en el tema de la luz del mundo, porque Jesucristo es el único apóstol en el que debemos profesar fe. Eso es lo que dice Hebreos 3:1. Fíjense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Tienes por ahí la pregunta bautismal, la primera, Charlie? No. Ahora ya la cambiaron, Carlos y Charlie. No, a ver, dime cómo está la nueva, si la tienes por ahí a la mano, Adonai, porque... medio me la sé de memoria, pero ya la cambiaron totalmente. Dice, ustedes reconocen que han venido por su propia voluntad y que no han sido coaccionados. Acepta, sí, ya la cambiaron, Carlos, ahorita la cambiaron, ahorita en este agosto. Ya están haciendo esa pregunta de que si aceptan ustedes que el bautismo que han es que no me la sé exactamente, pero dicen esas palabras textuales, que delante de la iglesia levanten su mano y confirmen que nadie los ha coaccionado para dar este paso de obediencia. Fíjate, bueno, hasta dónde cambiaron las preguntas. Esa es nueva, ¿eh? Y cualquiera que es de la luz del mundo de 1 año o 2 años para atrás, te puede decir que esa nunca se nos preguntó. Nunca. Bueno, pero oficialmente creo que no ha salido el formato. Pero bueno, sí, la reforma. Sí, ya lo tienen, ya lo tienen. Después lo voy a conseguir. Es más, sigan platicando y déjenme lo pido, a ver si me lo mandan. Ok. Bueno, el asunto es que la pregunta del último formato que leí decía, ¿creen ustedes en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y lo aceptan? Algo así. Bueno, el asunto, el profesar fe en Jesucristo es obviamente creer que Salvador es mediador y Hebreos 3:1 dice claramente, se me fue por aquí, perdí la cita, pero dice, por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús. Voy a decirlo en palabras mías, el texto. Sí, claro. Esto no está en la Biblia. Bueno, ok. Dice, diría en mis palabras para que lo entendieran de acuerdo a cómo lo maneja la luz del mundo. Bueno, de acuerdo a cómo debería manejarlo la luz del mundo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren que el único enviado de Dios y único mediador entre Dios y los hombres en el que debemos creer, o sea, ejercer fe, es nuestro Señor Jesucristo. Eso significaría, en otras palabras, Hebreos 3:1. Así es. Entonces, Jesucristo, Hebreos 3:1 lo voy a dividir en 2 partes y te las voy a explicar rapidísimo. Jesucristo es el apóstol, es el enviado, es el único apóstol de nuestra fe, quiere decir que es el único apóstol en el que debemos creer. Y voy a repetir lo que ya había leído por ahí, pero ya de forma breve. Entonces, Juan 6:28-30. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? Bueno, la respuesta está aquí. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? O sea, ese texto está diciendo que se refiere exclusivamente a Jesucristo. Así y me voy a brincar hasta Juan 6:35.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Sabes qué quiere decir eso, Charlie? Sí, que el sacrificio de Jesucristo es la representación de la Pascua. Mira, textualmente te lo explico. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sí. El que viene a mí nunca tendrá hambre porque me va a comer. El que viene a mí nunca tendrá sed porque me va a beber. En otras palabras, quedará saciado. Comer la satisfecho. Carne. No, es un simbolismo, Charlie, es un simbolismo. Sí. Okay. Sí, o sea, de manera espiritual, eso es lo que a mí me pasó. Cuando yo acepté a Jesucristo y recibí el Espíritu Santo, yo quedé satisfecho. O sea, ya no busqué más. Bueno, el simbolismo. Ya no hubo, ¿cómo se dice? Necesidad de creer en otra cosa, sino en Jesús como, como plenitud de todo. Ok, Charlie. El simbolismo de esto significa comer la carne de Cristo es un simbolismo que significa venir a Él. Y beber su sangre significa creer en Él. Te lo repito. Jesús dijo, yo soy, pon atención, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nunca tendrá sed. Entonces, cuando se dice come el cuerpo de Cristo, es ven a Cristo. Cuando se dice bebe la sangre de Cristo, cree en Cristo. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. O sea, en palabras de Juan 6:35 sería, el que bebe mi sangre tiene vida eterna, porque beber la sangre de Cristo significa creer en Cristo. Es, Juan 12, del 44 al 46, Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Quiere decir que el enviado es Jesucristo, el apóstol de nuestra fe. Ok, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mas no ruego solamente por estos, dice Juan 7:20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, y termina diciendo el texto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Enviado ya sabemos que es apóstol, o sea, estamos desglosando Hebreos 3:1, que es Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. O sea, es el único enviado y único mediador en el que debemos creer. Entonces, pero fíjate, Carlos, cuando ahí dice, por la palabra de ellos, en la luz del mundo creen que todo lo que sale de la boca del apóstol es palabra de Dios, cuando realmente no es lo que está diciendo ese versículo. El versículo dice, y por que creerán en mí por la palabra, o sea, por el mismo mensaje que yo les he dado, que van a transmitir. O sea, lo único que van a hacer ellos es recoger el testimonio de Jesús, lo van a transmitir. Por eso dice, por los que han de creer en mí. Exactamente, dice fíjate, algo que explicaba Mario Messén. Hay una diferencia entre en y ya. Sí. O sea, vamos, Jesús está diciendo por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, no por los que han de creer en ellos. Exacto. O sea, la fe no es en los apóstoles, la fe es en Jesucristo. No. Por eso, es en la palabra, o sea, es en el mensaje que ellos están recogiendo por ser testigos principales y que lo van a transmitir directamente a todas las personas que escucharán y que crean y ejerzan fe en Jesús. Pero no es cualquier marihuanada que un apóstol de repente se le apareció ahí un dedo gordo y le dijo, tú serás mi apóstol y en ti serán benditas todas las naciones y yo haré que tu pueblo crezca. Es que fíjate, Charlie, lo que yo quiero que quedara a toda la audiencia asentado es que Jesucristo es el único apóstol en el que debemos creer y el único mediador en el que debemos creer. Porque dijo el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, dice, de él
dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Y el apóstol Pablo, te voy a repetir lo que dijo: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí, dice Jesucristo, reciban el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados es la salvación y la herencia entre los santificados. Entonces, se convierten de las tinieblas a la luz, te he puesto por luz, a fin de que por la fe que es en mí reciban la salvación, que es el perdón de los pecados. Entonces, o sea, Jesucristo es el único apóstol y único sumo sacerdote en el que debemos creer. O sea, el único enviado y único mediador, en otras palabras, en el que debemos ejercer fe. Por eso, aunque yo sé que Jesucristo es el apóstol de apóstoles y es el apóstol de Dios, la versión que debemos manejar es, para que te quede bien grabado y nos quede a todos bien grabado, es el único apóstol en el que debemos creer, en nadie más. Sin en cambio en la luz del mundo, y yo repito mucho esto, porque pues de ahí salí. Yo sé que ustedes nunca fueron de la luz del mundo y están hablando están hablando la palabra de Dios, y ustedes están hablando textos sin torcerlos, textos sin manipularlos, sin en cambio en la luz del mundo, nada más para que vean la grande diferencia. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos los que acaban de mencionar, siempre dieron testimonio de Jesucristo, que Él era la luz, que Él era la salvación, que teníamos que, como dice Carlos, que teníamos que ejercer fe en Jesucristo. Sin en cambio, el señor Nazón, en su primer gira que tiene, según él, gira universal de su ministerio, lo primero que hizo fue exactamente eso, preguntarle si creían en Él. Solo para que vean ¿qué clase de predicación llevaba este señor? ¿Creéis en mi ministerio? ¿Creéis que Dios me envió? ¿Creéis en mí? ¿Creéis que tu hermano tiene autoridad? ¿Creéis que yo? Siempre dándose el primer lugar, poniéndose encima del Señor Jesucristo. Su mensaje nunca fue el predicar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es más, hay videos, hay testimonios donde Él mismo dice que en su nombre hay salvación, donde Él mismo dice que Él es... Ya tilda en la blasfemia y en el satanismo, porque no se puede ejercer fe en un hombre cuando ya ha torcido las escrituras y le ha quitado el primer lugar al que lo merece todo. Sí, fíjate, Charlie y Carlos, perdón, ya nada más esto rapidito. Cuando nosotros estábamos en la luz del mundo, nos aplicaban el texto de, se me va a la mente la cita, pero aquel que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nos lo aplicaban y vieras qué coraje nos daba, nos pegaban en donde más nos dolía. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 7:5. Sí, y eso era lo más difícil, pero hoy que estoy fuera de la luz del mundo, hoy lo entiendo. Y es que esa es la verdad. La luz del mundo pone toda su confianza en un hombre y no en el Señor Jesucristo, sino que ponen toda su confianza en su líder, que los puede salvar. Dijo en una ocasión, dijo, creo que fue Aarón o Samuel, que le preguntaban a un hermano, oye, y es más, creo que se lo preguntó el mismo Mopar. Dijo, oye, ¿y tú te quitarías la vida si tu líder te dice que lo hagas? Y le contestaron, sí, porque yo sé que él me puede sacar aún del mismo infierno. No, es en serio, Charlie, es en serio. Ellos creen que el líder en turno tiene potestad, si es que se condenan, tienen potestad de ir y arrebatarle, según ellos, en su idea, en su ideología, arrebatarle las almas a Satanás del mismo infierno y llevarlas con Dios. Solo para que vean las herejías que se dicen. Fíjate, Adonai. Escuché, con referencia a lo que dijo ahorita el hermano Adonai, mire. Ajá. En una ocasión escuché el testimonio de un hermano que dijo que un joven había muerto en una predicación de Samuel. Y que en una predicación de un hermano, y que para no meterse en broncas con las cuestiones legales y calmar a la señora, el apóstol le habló a la señora directamente y le dijo,
¿Sabe quién está hablando con usted? El apóstol del Señor. Quiero decirle que su hijo está bien. Yo lo vi que estaba en un lugar muy oscuro y yo ordené que lo pasaran al seno de Abraham. Así de ese tamaño. Sí, bueno, sí. Charlie, me Ahora dan sí, chance, es que sígale, Carlitos. Sígale, Carlitos. Sí. quiero irme Dele con tubo. a cenar, y entonces me gustaría, Dele con tubo. mira, ya ves que nos quedamos explicando, ¿qué, Charlie? Sobre ¿cómo se llama? Hebreos El 3:1. apóstol del Ok, apóstol y sumo el apóstol, sacerdote permíteme, el apóstol y sumo sacerdote ¿de qué? Nuestra fe. de nuestra ¿Qué fe. quiere decir eso? Que Que solo es el único apóstol en el que debemos creer. El así es. evangelio, otra cosa, este es el evangelio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino Más tenga vida eterna. más tenga vida eterna. ¿Te acuerdas que te había dicho, Charlie, que creer era beber la sangre de Cristo? Diría bueno, en mis palabras, para que todo aquel que beba su sangre no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, porque beber la sangre de Cristo, según Juan 6:35, significa creer. Entonces, Así es. el apóstol Pablo dijo, quiero recordarles, no, me quedé explicándote que Jesucristo es el apóstol de nuestra fe, o sea, el apóstol en el que debemos creer. Ahora te voy a explicar la segunda parte, que dice Hebreos 3:1, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, Cristo Jesús. Ya te expliqué que Jesucristo es el único apóstol, único enviado en el que debemos Enviado creer. por el Padre. Ahora déjame explicarte que Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra fe, o sea, el único apóstol, el único mediador entre Dios y los hombres en el que debemos creer. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. Juan 14:6. La luz del mundo agrega, y nadie va a Cristo sin creer en su elección. Este es el evangelio maldito, el evangelio diferente del que habla Gálatas 6:1-9, que también se os voy a leer ahorita. Entonces, Jesucristo es el único mediador de nuestra fe, y voy a repetir el texto tan sonado que es 1 Timoteo 2:5, pero en contexto. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Ir a la luz del mundo? ¿Creer en Nazón? No, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Ese es el evangelio que Jesucristo es el sumo sacerdote, que Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ese es el evangelio. Entonces, dice, lo que decía del nombre, en Hechos 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho un hombre enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo pues y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre en el que podamos ser salvados. Entonces voy a cerrar mi participación recordándote que Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es el único mediador, el único enviado y mediador entre Dios y los hombres en el que debemos creer, el único apóstol de nuestra fe y el único sacerdote de nuestra fe. Entonces, ya nomás voy a cerrar con lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:1-4. Quiero recordarles, hermanos, el evangelio que les anuncié. Ustedes lo recibieron y perseveran en él, y por él se salvarán si lo guardan tal como yo se los anuncié, a no ser que hayan creído otras cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, por eso es sacerdote, porque se entregó por nosotros, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras,
Primera de Corintios 15, 1 al 4. Y después el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, me asombra que estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea maldito. Otras versiones dicen anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea maldito. Gálatas 1, del 6 al 9. Con eso cierro y ojalá que les quede bien claro que el único apóstol en el que debemos creer o ejercer es Jesucristo. Es Jesucristo. Así es como lo dice Hebreos 3.1. Se lo repito nada más para cerrar. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Cristo Jesús. Hebreos 3.1. En mis palabras diría, el único enviado de Dios y único mediador entre Dios y los hombres en el que debemos creer, o sea, ejercer fe, es en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 3.1. Y el bautismo, precisamente se trata de ejercer fe solamente en Jesucristo. Cualquier otra pregunta que te hagan en el bautismo es una pregunta que no está dentro del orden bíblico. Que tengan bonita noche. Muchas igualmente, gracias. Carlos. Muy igualmente. Muy excelente exposición. Muy buena hilación, sinceramente. Que descanse, Carlos. Buen provecho. Y aquí estamos para la próxima. Vale, bye. Hasta luego. Recuerda Charlie, cuando iba Felipe junto al eunuco, nunca le dijo, ¿creéis en el apóstol Pablo? ¿Creéis, Pedro? Exacto, ¿creéis que este bautismo es autorizado por un verdadero apóstol de Jesucristo? ¿Creéis y aceptáis las escrituras como tu única regla de fe? ¿Creéis que este bautismo, que el ministro que te va a bautizar? Fíjate, Donay, que ahí todo está implícito. Ahí todo está implícito.